Hola, ¿qué tal? Soy Andrés de AGM y el día de hoy te mostraré cómo importar y cómo trabajar con archivos de Illustrator. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo verlos, ya que veremos algunos de los conceptos aprendidos en ellos. No siendo más, vamos a verlo. Muy bien, nos encontramos dentro de After Effects y les voy a mostrar cómo importar archivos, bien sea de Illustrator o de cualquier otro programa, inclusive imágenes, en After Effects. La primera opción es la más común, que es comando I. Esta la podemos usar en casi todos los programas. Al presionar comando I nos abre nuestra ventana de importar. Ya en mi caso yo quiero importar esta hoja de acá, o este archivo que se llama hoja, y me da una forma o la manera de poderlo visualizar de una manera fácil y rápida. Muy bien. Le voy a dar cancelar para mostrarles otras opciones. La segunda es darle clic en la pantalla de acá, en la parte gris vacía, y me aparece exactamente el mismo menú. Y la última es tomando el archivo directamente desde acá. Voy a darle importar, lo voy a llevar, lo voy a arrastrar y lo suelto. Y me abre esta ventana. En esta ventana me va a preguntar varias cosas. Por lo general viene por defecto así, como un archivo. Yo puedo tener ese archivo que está todos los layers o todas las capas que se hayan creado para generar ese archivo que estén en un solo contenedor. O yo puedo seleccionar una de las capas, la que yo quiera. Muy bien. Ahora viene el tamaño de las capas. Yo lo puedo tener como el tamaño del documento, que si el documento es 1920 por 1080, entonces así va a ser todo el tamaño de mi documento y de todos los layers individuales, o el tamaño de cada uno de los layers por separado. Vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. Vamos primero a importar como si fuera todo un archivo completo. Entonces le damos acá y me crea una hoja. Esa hoja es un archivo único y yo la importo a mi composición. Pues yo tengo aquí la hoja y si se dan cuenta el tamaño del archivo es todo este, 1920 por 1080. ¿Cómo sé que es 1920 por 1080? Bueno, porque yo en Illustrator, cuando creé el archivo, me percaté que fuera 1920 por 1080. Y también porque es exactamente el tamaño de mi composición. Comando K, miro mi composición, 1920 1080. Muy bien. Presiono Enter y regreso. Ahora, otra forma de hacerlo. Voy a llevarme esto para acá para mantener mi composición súper limpia. Vamos a darle doble clic aquí para que se me abra el menú de importar. Y vamos a volver a importar otra imagen o la misma imagen, pero vamos a seleccionar ahora solamente la hoja. Si selecciono solamente la hoja y le pongo el tamaño del documento, vamos a ver qué sucede. Ok, me saca un archivo que se llama hoja, o sea el archivo es hoja y el layer se llama hoja, y si lo arrastro va a ser exactamente igual a el anterior. Lo que pasa es que en este primero, en la parte de atrás tengo un fondo que obviamente no lo podemos ver en este momento, pero se los voy a mostrar en un segundo. Y no lo podemos ver porque mi composición es de fondo blanco, pero en este caso, al poner hoja a hoja, me quedo sin fondo. Entonces, ¿qué hago? Si desaparezco este y presiono este botón de acá, que lo que hace es quitar el fondo que tenemos en la composición, que es de este color, y me deja una transparencia, vamos a ver que no hay un fondo. ¿Ok? Y a la hora de hacer el render pues se va a poner esto, va a ser todo negro, o a la hora de exportar. Si pongo esta hoja, si se dan cuenta, esta sí tiene el fondo puesto. Ok, vamos a continuar viendo las otras formas de importar. Vamos a dar comando I nuevamente, hoja, y vamos a cambiar ahora a composición. ¿Por qué es importante entender lo de la composición? Si yo tengo un archivo con muchos layers que quisiera yo, o muchas capas que quisiera yo animar, es importante tener control sobre cada una de ellas. Entonces, si yo le doy composición y lo dejo como el tamaño del documento, todos los layers que hayan aquí van a ser del tamaño del documento. Entonces, vamos a darle OK. Nuevamente voy a llevarme esto hacia acá para que quede todo organizado y vamos a darle doble clic a esto. Como pueden darse cuenta, en esta composición que me creó After Effects, tengo dos layers, uno que es el de hoja y el otro que es el de fondo, pero ya son independientes. Yo puedo ponerlo, quitarlo o hacer una gran cantidad de cosas de esta forma. Yo puedo hacer que esto
cambio la posición, estoy haciendo algo así rápido para que lo puedan ver fácil. ¿Sí? Y puedo hacer diferentes animaciones. Muy bien. Vamos a quitar esto. Y vamos a mirar qué pasa con la hoja. Como se pueden dar cuenta, el tamaño de este archivo es todo esto. Y el de la hoja también. Entonces, si yo hago cualquier cosa, pues me toca tener en cuenta que es un tamaño bastante más grande. ¿Qué pasa? Vamos a ver otra forma de importar que no les he mostrado, que es por acá, el menú de archivo, y vamos a ir acá, importar archivo. Y desde aquí vuelvo a importar hoja y abrimos hoja y vamos a darle, en vez de darlo como el tamaño del documento, vamos a darle como el tamaño de la capa. Ok, entonces me va a respetar el tamaño de cada una de las capas que yo tengo. Voy a poner esto aquí, este lo llamo hoja 2, le doy doble clic, me cercioro que esté en hoja 2 aquí, hoja 1, hoja 2 y mi composición principal. Entonces, viendo esto, vamos a mirar que tenemos nuestro background o nuestro fondo, que es del tamaño de mi composición, porque pues, obviamente es del fondo, y tenemos nuestra hoja, que es del tamaño real en el cual fue creado, que no es de 1920 por 1080. Entonces estas son las formas de importar. ¿Por qué sería interesante o por qué es interesante trabajar con Illustrator? Bueno, muy sencillo. Si yo escalo mi imagen, supongamos que yo la quiero bastante grande, ¿sí? Entonces ustedes fíjense lo que está pasando con la calidad de la imagen. Se empieza a ver borrosa, se empieza a ver borrosa, se empieza a ver mal. A medida que yo la hago más grande o más pequeña, se va a ver mal. ¿Sí ven? Ahora, After Effects tiene una forma de trabajar con Illustrator muy particular, y es que como son vectores, puede recalcular cada una de las dimensiones de ese archivo para que sea la imagen lo más nítido posible. Y digo lo más nítido posible porque hay ciertas limitaciones. Vamos a mirar aquí, dentro de este panel que tenemos acá, tenemos varios iconos que iremos revisando. El día de hoy vamos a ver este de aquí. Bueno, lo que hace este se llama Continually Rasterize, que lo que hace es recalcular, es prácticamente eso. Si tú no los estás viendo, no te preocupes, es este clic o este botón que hay acá, los va a hacer aparecer o desaparecer, ¿ok? Si yo le doy clic a esto o activo esta opción, ¿qué va a suceder? Al momento de hacer el zoom, fíjense lo que pasa. Yo hago el zoom, agrando la figura, vamos en 4600 y estoy teniendo una excelente calidad de imagen, ¿vale? Si lo quito, se nota que no está muy bien. Empieza a hacerlo como en píxeles y esto es en vector. Píxeles y vector, ¿ok? Por eso es muy importante trabajar con Illustrator. Bueno, estas son las formas de importar archivos a After Effects. Espero que te haya sido útil entender cómo hacerlo y no olvides darle like y suscribirte para no perderte el contenido que está por venir. Chao, que tengas buen día.